actividades de conformidad con su mandato, que se prorrogó hasta finales de noviembre de 2032, en virtud de la resolución 2663 de 2022 del Consejo de Seguridad, aprobada el 30 de noviembre de 2022. De conformidad con el párrafo 4 de esta resolución, el Comité sigue trabajando en la aprobación de su programa de trabajo para el periodo que finaliza en enero de 2026. El examen anual de 2024 de la aplicación de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad se presentó al Consejo de Seguridad el 30 de diciembre de 2024. En 2024, el Comité celebró 7 sesiones oficiales y 2 sesiones oficiosas. Desde mi nombramiento como presidente del Comité, el 29 de mayo de 2025, se han celebrado 2 reuniones oficiales en 2025. De conformidad con el párrafo 26 de la resolución 2663, el Comité organizó una reunión informativa abierta para los Estados miembros y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales en octubre de 2024. En ella se resumieron las actividades del Comité relativas a todos los aspectos de la resolución 1540, en particular sobre asuntos relacionados con la asistencia. Asimismo, los Estados miembros y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales tuvieron la oportunidad de presentar sus ofertas de asistencia y los Estados miembros pudieron compartir voluntariamente experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas en lo que respecta a la aplicación de la resolución 1540. En 2024, el Comité retomó con éxito su práctica de coorganizar cursos de capacitación dirigidos a los puntos de contacto nacionales para la resolución 1540. Los puntos de contacto tienen una responsabilidad importante a la hora de promover e impulsar la aplicación nacional de la resolución. En reconocimiento de ese importante papel, en su resolución 2325 de 2016, el Consejo de Seguridad instó al Comité a que adoptara iniciativas para fortalecer la capacidad de los puntos de contacto nacionales, entre otras cosas mediante programas de capacitación regionales. Tras una interrupción de 4 años debido a la pandemia por COVID-19, en 2024 se impartieron 2 cursos de capacitación, uno para la región Asia y el Pacífico y otro para África. De cara al futuro, el Comité está estudiando la posibilidad de organizar un curso de capacitación de puntos de contacto para la región de América Latina y el Caribe en 2025. El Comité siguió participando en actividades de divulgación sobre la aplicación de la resolución a nivel nacional, subregional, regional e internacional. En 2024, el Comité participó en 32 eventos de divulgación. Desde principios de año, el Comité ha participado en 15 eventos de divulgación en distintas regiones. Durante el periodo el que se informa, el Comité envió correspondencia a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales en varias ocasiones y sobre diferentes asuntos para mantener una comunicación y un diálogo eficaces sobre la aplicación de la resolución 1540. En 2024, tras los amplios esfuerzos del Comité por destacar la importancia de que se designen y actualicen los puntos de contacto nacionales para la resolución 1540, incluso en la correspondencia del Comité y durante los eventos de divulgación, 9 Estados miembros designaron por primera vez sus respectivos puntos de contacto. En total, 42 estados nombraron puntos de contacto o proporcionaron información actualizada al respecto. En 2025, hasta el momento, otros 11 estados han facilitado información actualizada sobre sus puntos de contacto y un estado miembro ha designado por primera vez sus puntos de contacto, con lo que el número total de estados miembros con puntos de contacto para la resolución 1540 asciende a 156 estados. Excelencias,
En su resolución 2663, el Consejo de Seguridad exhortó a todos los estados que aún no lo hubiesen hecho a que presentaran sin demora al comité su primer informe sobre las medidas para aplicar la resolución 1540. En 2024, el comité prosiguió sus esfuerzos para facilitar la presentación de esos informes, incluso mediante contactos directos y reuniones bilaterales. En ese sentido, en junio de 2024, se puso en contacto con los 8 estados que aún no habían presentado su informe inicial para alentarlos a que se lo enviaran. A lo largo del año, la Presidencia, con el apoyo del grupo de expertos del comité, también mantuvo reuniones bilaterales con varios estados que no habían presentado informes. El número de estados miembros que han presentado su primer informe sigue ascendiendo a 185, con lo que quedan 8 estados que aún no lo han hecho. En su resolución 2663, el Consejo de Seguridad también alentó a los estados para que facilitaran información adicional sobre su aplicación de la resolución 1540, incluida información sobre sus leyes y reglamentos y sus prácticas eficaces a título voluntario. Durante el periodo sobre el que se informa, 2 estados han presentado información adicional al comité. Hasta la fecha, los estados miembros han presentado en total 539 primeros informes e informes complementarios nacionales sobre las medidas adoptadas para aplicar la resolución. En el párrafo 8 de la resolución 2663, el Consejo de Seguridad alentó nuevamente a los estados a que prepararan a título voluntario planes de acción nacionales. Estos ayudan a determinar las prioridades y los planes de los estados miembros para aplicar las disposiciones clave de la resolución 1540. En el periodo sobre el que se informa, un nuevo estado presentó un plan de ese tipo al comité, con lo que el total de planes de acción asciende a 48. El número de estados que desde 2007 han presentado al comité planes de acción nacionales para la aplicación de carácter voluntario asciende a 39. Consciente de que los estados miembros son los más indicados para decidir cuáles son las prácticas nacionales más eficaces, el comité reconoce la necesidad de promover el intercambio de experiencias, por ejemplo, mediante revisiones entre pares y otros medios, para evaluar y reforzar las prácticas eficaces. Desde el último informe al Consejo de Seguridad, el comité ha registrado 2 nuevas revisiones por pares y seguirá apoyando a los estados que deseen llevarlas a cabo siempre que sea oportuno. El Consejo de Seguridad, en su resolución 2663, alentó al comité a que elaborara y revisara, según procediese, guías técnicas de referencia de uso voluntario, como orientaciones para la aplicación u otros documentos apropiados de ese tipo, preparados con la asistencia de su grupo de expertos. En 2024, el comité analizó qué formatos debían tener las guías técnicas de referencia de uso voluntario y a qué temas debían referirse. Y su cuerpo de expertos empezó a trabajar en un proyecto piloto para elaborar una guía técnica de referencia de uso voluntario basándose en una nota conceptual acordada por el comité. Los trabajos sobre este tema continúan. El comité también convino en emprender un proyecto piloto sobre posibles actividades relacionadas con el párrafo 12 de la resolución 2663
para ayudar a todos los Estados miembros a aplicar la Resolución 1540. El comité acordó proporcionar a los Estados miembros posibles ejemplos útiles de medidas legislativas adoptadas por estados de diferentes grupos regionales o sistemas jurídicos. En 2025, el comité ha continuado sus trabajos en el marco del proyecto piloto acordado. Para garantizar que la estructura de apoyo del comité cuente con recursos suficientes, el comité subraya la importancia de cubrir las vacantes en su grupo de expertos. Excelencias, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2663, encargó al comité que examinara periódicamente, según procediese, el papel, la eficiencia y la eficacia de su mecanismo para emparejar las ofertas y las solicitudes de asistencia, así como el estado de las cuestiones relativas a la asistencia. El comité siguió examinando el mecanismo de asistencia que data de 2018 y en noviembre de 2024 aprobó un documento revisado al respecto que lleva por título, cito, Procedimientos y formularios modelo del mecanismo de asistencia, revisión de 2024. Fin de cita. En lo que respecta al examen periódico de las solicitudes de asistencia, se elaboraron 3 informes sobre el estado de esas solicitudes en 2024 y 1 en 2025. En su informe más reciente, de junio de 2025, el comité tomó nota de 33 solicitudes de asistencia en total presentadas por 24 Estados miembros. Además, en el informe se indicaba que el comité había recibido 10 solicitudes de Estados miembros sobre asistencia directa del comité en relación con la presencia oficial de informes nacionales o planes de acción nacionales para la aplicación de carácter voluntario. El comité ha recibido otra solicitud de un Estado miembro, con lo que el número total de Estados miembros que han solicitado ayuda directa del comité asciende a 11. Al comité le corresponde un papel importante a la hora de prestar asistencia a los Estados miembros para que cumplan sus obligaciones en virtud de la Resolución 1540, para lo que concilia las solicitudes de asistencia de los Estados con los ofrecimientos de asistencia, tanto de los Estados como de las organizaciones internacionales, regionales o subregionales. En 2024 se presentaron al comité 4 solicitudes de asistencia que requerían emparejamiento y hasta la fecha, en 2025, no ha habido nuevas solicitudes de emparejamiento al comité. Con el fin de fortalecer la función del comité para facilitar la asistencia técnica, incluida la de emparejar las ofertas y las solicitudes de asistencia, en 2024 el comité escribió a todos los Estados miembros, así como a las 39 organizaciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes y a otros mecanismos para invitarlos a actualizar sus ofertas de asistencia según procediera. Hasta la fecha han enviado información actualizada 2 Estados miembros y 1 organización internacional. El Consejo de Seguridad, en su resolución 2663, alentó al comité a que elaborara, de acuerdo con los Estados miembros pertinentes y con la asistencia de su grupo de expertos, un programa plurianual de actividades de divulgación dirigidas a los Estados. En 2024, el comité estudió la elaboración de un programa de este tipo para el periodo comprendido entre 2025 y 2027
y por primera vez envió correspondencia a todos los Estados miembros, alentando a cada uno de ellos a que informara al comité de si tenía previsto invitarlo a realizar una visita, así como de cualquier otra actividad nacional o regional programada en relación con la resolución 1540. Excelencias, actuando de conformidad con las resoluciones pertinentes, el comité siguió reforzando su cooperación con las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, así como con otros órganos de las Naciones Unidas en el contexto de la resolución 1540. En abril de 2024, el comité envió correspondencia a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales solicitándoles información actualizada sobre sus puntos de contacto o coordinadores para la resolución 1540 y las alentó a que mejoraran la cooperación y el intercambio de información con el comité y los Estados miembros en materia de asistencia. 4 organizaciones internacionales proporcionaron información actualizada sobre sus puntos de contacto en 2024 y una organización internacional facilitó información actualizada al comité en 2025. Durante el periodo a que se refiere el informe, el comité, con la asistencia de su cuerpo de expertos, participó en actividades organizadas por organizaciones internacionales, regionales y subregionales a las que fue invitado. El sitio web del comité siguió siendo una herramienta de concienciación del público y sirviendo de fuente principal de información y recursos sobre la resolución 1540 del Consejo de Seguridad. Con el apoyo de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, UNODA, en 2024, el comité terminó de hacer una actualización exhaustiva del sitio web en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, en la que adaptó el texto en la medida necesaria, teniendo en cuenta la redacción de la resolución 2663 y eliminó información obsoleta y duplicada. Para terminar, deseo dar las gracias a los demás miembros del comité por sus esfuerzos en apoyo de la labor del comité y al grupo de expertos y a los funcionarios de la UNODA y el Departamento de Asuntos Políticos de Consolidación de la Paz por el inestimable apoyo prestado al comité. Muchas gracias. Vuelvo a asumir las funciones de la presidencia del Consejo.